hermano Ramón Cordero, por la gracia de Dios, maestro de escuela bíblica, de la iglesia Seguidores de Cristo, Defensores de la Fe, localizada en la capital de Aguadilla, barrio Playuela de Aguadilla, aleluya, cuyo pastor es el hermano Rubén Acevedo, también apodado Harry. Estamos dando estas transmisiones cada domingo a las 9:30, hasta que, ¿verdad?, se hagan los anuncios de cómo va a modificarse esto respecto a los comienzos de los cultos en la iglesia, cuando llegue el momento. Gloria a Jesús. Pero mientras tanto seguimos aquí cada domingo, gloria a Jesús. Y estamos intercalando estudios bíblicos con lecciones del expositor bíblico Senda de Vida, gloria a Jesús. Y en esta mañana estaremos compartiendo un estudio con el título o con el tema lo natural, lo espiritual y la fe. Gloria a Jesús. Lo natural, lo espiritual y la fe. Vamos a orar breves momentos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, por esta oportunidad, Señor, de compartir a través de estos medios, Dios mío, oh gloria a Jesús, con tu pueblo, Padre, con los lavados y redimidos por tu sangre y con aquellos amigos, Dios mío, que se allegan a recibir tu palabra. Te pido que sea de bendición, oh Dios, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra de una manera poderosa, Padre, ungida, Señor, por ti, porque tú eres el que siembra, el que da el crecimiento y el que cosecha. Eres tú, Señor. Gracias, Dios. Te damos toda gloria y toda honra. Bendice cada hermanito, cada hermanita que se ha conectado, los que han de conectarse y los que han de ver luego, Dios mío, este estudio, Padre. Gracias, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Lo natural, lo espiritual y la fe. Y si tiene su Biblia, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Jesús. Que este pasaje me habla de dos mundos. Gloria a Jesús. Y lo que habita en él, lo que está en él. Gloria a Jesús. Habla aquí del espíritu del mundo y habla del espíritu que proviene de Dios, en contraposición, gloria a Jesús. Del espíritu del mundo salen la enseñanza basada en sabiduría humana, la lógica humana, gloria a Jesús. Pero del espíritu que proviene de Dios sale lo enseñado, la sabiduría, gloria a Jesús, del mismo espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre natural que depende del espíritu del mundo y de la sabiduría humana, gloria a Jesús, no percibe las cosas que son del espíritu. No las puede entender, es más, para él son locura. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Y el hombre en su estado natural no puede discernir las cosas del espíritu, porque las trata de discernir y de entender ¿con qué? Con razonamientos humanos, con la lógica humana, gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a coger estos versos, gloria a Jesús, y sobre ellos vamos a ir abundando, gloria a Jesús, sobre estos dos mundos, sobre estos dos reinos, el natural y el espiritual, gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y al final vamos a leer nuevamente estos versos para darle una culminación a la enseñanza de esta mañana, gloria a Jesús. Pues tenemos que hablar de un mundo natural versus un mundo espiritual. También lo podemos llamar un reino natural a un reino espiritual, gloria a Jesús. Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso lo podemos llamar el reino natural. Dios creó lo natural, lo físico, lo material, gloria a Jesús. Y en este reino natural que es el mundo,
reside el ser humano, residimos nosotros en su estado natural. Sin embargo, Dios es espíritu y ya residía y reside en un mundo o un reino que es espiritual. Los seres humanos residimos en este reino natural y eso es lo que conocemos. Basado en nuestra experiencia, escuche esto bien, pensamos que el reino espiritual es como el natural. Por asociación, ¿verdad? Aplicamos eso. Y tendemos a asumir que como son las cosas y como se hacen las cosas en el reino natural, pues así también se hace en el reino espiritual. ¿Me va siguiendo? Como nosotros habitamos en este mundo natural, pensamos que en el reino, en el mundo espiritual, las cosas son similares, las cosas son iguales. Los razonamientos humanos aplican al reino espiritual y esto no es así. De hecho, la Biblia establece claramente, y Jesús lo estableció claramente, que eso no es así. Gloria a Jesús. Este estudio tiene como meta ayudarnos a discernir entre lo natural y lo espiritual. Y también para revelarnos lo que yo puedo llamar el puente de acceso entre ambos mundos, entre ambos reinos, que es la fe. Pero no la fe que nosotros estamos acostumbrados a oír y a escuchar en las prédicas, sino una dimensión de la fe que escasamente, yo llevo más de 40 años en el Evangelio, escasamente se predica de estos puntos. Pero ya mismo vamos, no se retire, que vamos a darle todo este conocimiento por la gracia del Señor. Gloria a Jesús. Tenemos que dejar establecido, gloria a Jesús, que la Biblia también dice que cuando Jesucristo estaba en este mundo, se refería o describía a la dimensión o mundo espiritual como un reino. Lo llamaba continuamente como el reino de Dios. De hecho, él predicaba y cuando hablaba continuamente, él decía, el reino de Dios es semejante a, ¿se acuerdan? Y daba unas historias, unas explicaciones, buscando dar a entender cómo son las cosas en el reino de Dios. Por eso es que Jesús decía, el reino de Dios es semejante a, él quería explicar lo espiritual en unos términos que los que estamos en el reino natural pudiéramos entender, gloria a Jesús. Ahora, era un reto porque los seres humanos, mientras vivimos, residimos en el reino o mundo natural e interactuamos con ese mundo o reino natural. ¿Cómo? Bueno, a través primordialmente de los 5 sentidos, gloria a Jesús, y procesamos esa interacción a través de los 5 sentidos como a través de la lógica humana, la lógica, razonamiento de nuestros pensamientos. Por eso es que la Biblia enfatiza, hermano, que el hombre en su estado natural no percibe las cosas que suceden en el reino espiritual. No las discierne, no las entiende, gloria a Jesús, porque trata de entenderla, gloria a Jesús, o procesarla a través de los razonamientos de lógica humana y de su sentido. Y ya dejamos establecido que no se puede, que no es factible, gloria a Jesús, procesar, gloria a Jesús, lo que es del mundo espiritual en el mundo natural con el razonamiento humano. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Jesús, desde el principio, hermano, de su predicación, dejó claro que las reglas, escuche bien, o sea, cómo se hacen las cosas o cómo son las cosas en el reino espiritual es diferente a cómo son o cómo se hacen las cosas en el reino natural o material. Gloria a Jesús. Hay muchos ejemplos en la escritura, hermano, y yo voy a estar hablando a través del estudio como de 4 o 5 ejemplos diferentes, pero quiero comenzar con 2 de ellos para dar a entender este punto. Escuche bien, esto es importante para el resto del estudio, que usted entienda esto. Cómo se hacen las cosas, cómo son las cosas en el reino espiritual es diferente a cómo se hacen en el reino natural. Y Jesús, a través de todas sus enseñanzas, trató y logró en cierta medida dejar estos puntos claros. Gloria a Jesús. Mira un ejemplo. Sobre el líder, sobre el liderato. Gloria a Jesús. Dijo en Mateo 20:25, gloria a Jesús. Sabéis. ¿Sí bien? Mateo capítulo 20:25. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué dijo Jesús? Gloria a Jesús. Que el líder, el mayor,
en el reino natural, el liderato es diferente al líder en el reino espiritual. Gloria a Jesús. Porque el líder en el reino natural es el que manda, es el que tiene todo a su servicio. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Pero en el reino espiritual es diferente. Gloria a Jesús. Porque el líder en el reino espiritual es el que tiene que ser servidor de todos. A muchos se le olvida esto, hermano. Muchos predicadores comienzan bien humildes, comienzan aplicando esto, gloria a Jesús. Y cuando adquieren fama, adquieren autoridad, adquieren poder, esto se les olvida y tratan de traer los conceptos y la lógica del mundo al reino espiritual. Mientras más grande tú piensas que eres, mientras más Dios te levante en el reino espiritual, gloria a Jesús, más tienes que servir. Esa es la lógica de Dios. Alabado sea Jesús. Otro ejemplo, gloria a Jesús, el matrimonio. Pensamos que cuando partamos de este mundo, vamos a vivir esposo y esposa en una casita similar o igual a lo que vivimos aquí. Pero Jesús enseñó que va a ser diferente. De hecho, va a ser diferente en términos de todas las relaciones familiares, gloria a Jesús. Y yo hice un estudio bíblico sobre eso, de lo que es después de la muerte en la iglesia. Pero va a coger este punto nada más. Está en Mateo 22. Escuche cómo dice. Mateo 22 narra, ¿se acuerda? La pregunta de los saduceos sobre la mujer que se casó en secuencia con 7 hermanos, según ellos morían buscando dejar descendencia. Entonces los saduceos vinieron al final y le dijeron, bueno, si fue mujer de los 7, ¿con cuál de ellas será esposa o habitará en el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Erráis porque ignoráis las escrituras. ¿Qué le está diciendo? Las cosas como son en este mundo no son igual allá. Y pasó a aplicarle, gloria a Jesús, dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos, gloria a Jesús, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser reino de la resurrección. Mano, esta explicación de Jesús aclara un montón de cosas en la escritura. Aclara la relación de Jesús con María, con sus hermanos, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Pero Jesús está explicando, gloria a Jesús, mira, como son las cosas aquí en el reino natural, no son iguales en el reino espiritual. No trates de aplicar las mismas reglas, porque no brega, no funciona, gloria a Jesús. No es así. Bendito es Jesús. Y estos dos ejemplos los damos como fundamento, sin entrar en mucho detalle en ellos, gloria a Jesús, para aplicar luego la enseñanza, gloria a Jesús. Ahora, gloria a Jesús, Dios ha dotado, hermano, al ser humano de un espíritu, de un ser espiritual, de una parte, un componente espiritual, gloria a Jesús. Y ese espíritu que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, tiene en sí mismo la capacidad de percibir cómo son las cosas en el reino espiritual. Es lo que da al hombre ese sentir. No importa si haya escuchado de Dios, no importa si está apartado en una tribu allá, de que hay un ser supremo, gloria a Jesús. Pero esa capacidad, hermano, está inactiva en la persona que está en su estado natural. El único que puede activar esa capacidad y hacerla florecer y llevarla a lo que Dios quería, para que Dios lo puso ahí, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, gloria a Jesús, dice el pasaje de la base bíblica, que las cosas espirituales para el hombre en su estado natural son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque las está tratando de procesar con los sentidos y la lógica del reino natural, la lógica humana. Y ya establecimos, gloria a Jesús, que las reglas y cómo funcionan las cosas en ambos reinos es diferente. Le voy a repetir esto como 10 veces a través del estudio. Las reglas, cómo funcionan las cosas y cómo son las cosas en el reino natural y el reino espiritual es diferente. No trate de racionalizar las cosas de Dios con la lógica humana, porque esta mentecita no da, estas neuronas no dan para eso, gloria a Jesús. Para eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Bendito el Señor. Ahora, desde el principio de la creación, Dios, como soberano creador, se ha reservado el derecho de interactuar o intervenir en el reino natural, hermano, del mundo espiritual al mundo natural. Por sí mismo o a través de sus enviados, a través de ángeles que él envió, a través del Espíritu Santo, a través de teofanía, que es una teofanía.
Teofanía es una intervención de Dios en el reino natural, gloria a Jesús. Se entiende que muchas de estas teofanías eran aún en el Antiguo Testamento, gloria a Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Cristo, interviniendo. ¿Se acuerdan aquel pasaje, gloria a Jesús, en que echaron a los tres amigos en el horno de fuego y que los veían de afuera y veían a ellos tres en medio del horno y uno adicional que estaba con ellos, que decían, que lo describían como que su aspecto era como hijo de los dioses? Esas son teofanías, son representaciones o intervenciones de Dios del mundo espiritual al mundo natural, gloria a Jesús. Y yo entiendo, hermano, que hay dos propósitos principales, gloria a Jesús, que han regido y rigen esas intervenciones. Número uno, revelar la realidad del Dios que creó y sustenta la creación. Darle a conocer al mundo natural que hay un Dios. Gloria a Jesús. Número dos, establecer reglas para una saludable relación del hombre con su Dios y con su semejante. Gloria a Jesús. Imagínense, es con las reglas y con las leyes de Dios y del hombre, y nos matamos y nos destruimos la humanidad a través de todos los tiempos unos a otros. Ahora sin reglas. Dios, gloria a Jesús, para una buena convivencia interviene y ha interviene para, gloria a Jesús, guiarnos en una relación saludable unos con los otros y con Dios. Ahora, para lograr estos dos objetivos, Dios ha usado la palabra escrita, gloria a Jesús, a sus profetas y a Jesucristo, y todos dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Mira cómo dijo Jesús en Juan, capítulo 3, verso 31. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, de acuerdo a la lógica humana. Pero el que viene del cielo es sobre todo. Gloria a Jesús. Ahora, cuando la Biblia habla de discernir el reino espiritual, ¿acaso se refiere a tener acceso a ese reino? Gloria a Jesús. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, vamos a ir fundamentando el estudio. Primero tenemos que reconocer que con frecuencia, hermano, se nos hace difícil entender y vivir conforme a la revelación de un Dios real. Especialmente cuando tratamos de procesar con esta cabecita y nuestro sentido las cosas que proceden o suceden del reino espiritual. Pensaríamos que esto debe sucederle solamente a los que no buscan de Dios, a los que están apartados de las cosas de Dios o que no han buscado nunca de Dios. Pero mientras estemos, hermano, en este mundo, con esta mente limitada, gloria a Jesús, estamos vulnerables a que aunque sea esporádicamente, nos suceda también a nosotros los creyentes. Gloria a Jesús. En realidad muchas veces, hermanos, se nos olvida, tenemos que admitirlo, el consejo bíblico de que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y la carne sale y tratamos de intervenir con la carne en las cosas espirituales y no funciona y brega mal y hay malos resultados, gloria a Jesús. Y también se nos olvida a veces que hay que discernir las cosas del espíritu espiritualmente. Discernir, gloria a Jesús. ¿Y cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida cristiana, al diario vivir y en nuestra relación con Dios? Eso es algo que vamos a explorar en 3 puntos principales. Estamos hablando, hermano, gloria a Jesús, de que a veces se nos olvida el consejo bíblico, de acomodar lo espiritual a lo espiritual, de discernir las cosas espiritualmente, gloria a Jesús. Bendito el Señor. Ahora, primero, tenemos que reconocer para esos dos elementos poder, ¿verdad?, preservarlo y mantenerlo en nuestra vida diaria. Tenemos que entender, vivir conscientes, hermano, de que en todo momento alrededor nuestro hay un mundo o reino espiritual activo y continuo, gloria a Jesús. Y en ese reino espiritual hay dos bandos, hay dos grupos. Las fuerzas del mal que quieren engañarnos para alejarnos de Dios, y las fuerzas de bien dirigidas por el Espíritu Santo que trabajan a favor tuyo, a favor, gloria a Jesús, a favor nuestro. Entendemos que Dios siempre está haciendo algo alrededor nuestro, hermano. Siempre. ¿Se acuerdan cuando Elías estaban orando para que descendiera fuego sobre la ofrenda? Y los sacerdotes de Baal, estaban en un frenesí tratando de que Baal les respondiera. Y Elías le dijo: hablen más fuerte.
que puede que esté cogiendo una siesta. Está cansadito y está descansando. Pero nuestro Dios no es así, hermano. Dios siempre está activo alrededor nuestro. El mundo espiritual está activo alrededor nuestro. Gloria a Jesús. Y muchas veces Dios nos lo revela lo que Él está haciendo alrededor nuestro. Y nos inquieta participar en lo que Él está haciendo. Bueno, cuando Dios te revela algo que Él está haciendo, cuando tú sientes ese impulso, ese sentir del Espíritu, esa inquietud del Espíritu, gloria a Jesús, es porque te está diciendo, necesito que tú participes. Así es, hermano. Gloria a Jesús. De otra manera no te lo revelaría. Necesito que tú participes, necesito que tú intervengas. Gloria a Jesús, te estoy abriendo esta puerta. Gloria a Jesús. Ahora, los creyentes, mientras más conectados estemos a Dios durante nuestro día, más capacidad tendremos de darnos cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro en el mundo espiritual. Y más impulso y más autoridad tendremos para activarnos a favor de lo que Dios está haciendo. Si estamos conectados con Dios, hermano, gloria a Jesús, nuestros sentidos espirituales van a estar alerta, atentos, gloria a Jesús. Eso es algo que todos nosotros tenemos que practicar, gloria a Jesús, y que muchas veces se nos olvida. También tendremos discernimiento, gloria a Jesús. Mientras más conectados estemos con Dios, tendremos discernimiento para darnos cuenta cuando las fuerzas del mal están actuando en contra nuestra, de nuestros semejantes, de nuestra familia o de la iglesia. ¿Te has notado, hermano, que a veces uno dice los males vienen siempre acompañados? Sucedió esto, y 4 o 5 cosas a la vez. ¿Acaso no has considerado que hay algo ahí espiritual en el asunto? Gloria a Jesús. Ora a Dios para que Dios te revele, para que puedas intervenir, para que puedas contrarrestar las acechanzas del enemigo. Entonces, hermano, en este primer punto, Dios nos revela, gloria a Jesús, que hay un mundo espiritual. Gloria a Jesús, nos da discernimiento de lo que está sucediendo. Mientras más conectados estemos con Dios, más capacidad tendremos de darnos cuenta. Gloria a Jesús. También es necesario que activemos nuestros sentidos espirituales a través de esa comunión con Dios y con el Espíritu Santo para darnos cuenta de lo espiritual. Gloria a Jesús. Ese es el primer punto. Segundo punto. Cuando discernimos lo espiritual, cuando logramos eso, recibimos la capacidad de entender la voluntad de Dios. Usted no se ha preguntado a veces, ¿será esto voluntad de Dios? En alguna decisión que usted va a tomar, o algo que usted ve sucediendo, o algo que se le presenta. Gloria a Jesús. La capacidad de discernir eso, hermano, usted la va a tener si usted está conectado a Dios, si usted tiene la capacidad de entender ya conectada a la voluntad de Dios. Gloria a Jesús, a través de lo espiritual. La fuente segura, hermano, que revela la voluntad de Dios es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Ahí se definen claramente los mandamientos de Dios y lo que Él espera de nosotros en general. Mira cómo dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Y por qué puse intercalé esto aquí? Hermano, porque la palabra de Dios es la fuente para revelar la voluntad de Dios. Yo confío más en alguien que me dice, la Biblia dice, que en alguien que diga, Dios me dijo. Sin ofender a nadie, eso es yo. Gloria a Jesús. Lo dice ahí, fundamentado en qué? 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, esta, la cual hacéis bien en estar atentos. Gloria a Jesús. Es bueno y la profecía y todo eso es, ¿verdad? Es bíblico, gloria a Jesús. Pero, hermano, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Todo lo que nos llegue a través de que no sea la Biblia, tenemos que pasarlo por este filtro. Gloria a Jesús. Cuando alguien me dice a mí o me diga, hace tiempo que Dios no me habla, mi respuesta será, pues hace tiempo que no lees la Biblia. Hermano, porque esto es una fuente de agua que emana abundante, fresca, aleluya, todo el tiempo. Y aquel que tiene la capacidad de regocijarse en eso, gloria a Jesús, va a vivir una vida abundante. Gloria a Jesús, bendito Señor, en las cosas del Señor. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos dirige a la correcta y la sana interpretación de la Escritura y de la aplicación de la misma para nuestras vidas, a manera individual. Gloria a Jesús.
Ahora, hermano, tenemos que reconocer algo. A veces nos parece, cuando leemos los pasajes o cuando escuchamos, que la interpretación de la palabra hay consejos como conflictivos, que sugieren acciones que se oponen las unas a las otras o que no tienen lógica. De nuevo, con la lógica humana, con la lógica del mundo natural, con la lógica y la experiencia con que nos hemos desarrollado, nos hemos criado. Entonces yo te digo, la palabra de Dios es lo más seguro, la interpretación profética más segura. Pero entonces se encuentran situaciones, pasajes que me confunden. Y yo le voy a dar la clave, hermano. Escuche bien, la clave para que deje de confundirse con esos pasajes. Y le voy a dar 3 ejemplos, después le voy a dar 2 más. Hay un pasaje un pasaje bíblico que dice, una enseñanza: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Conforme a la lógica humana, eso no hace sentido, porque una persona débil no es fuerte. O es fuerte o es débil, ¿en qué quedamos? Pues cuando yo escucho eso en la Biblia, ese pasaje crea un poco de conflicto o duda a interpretarlo. La Biblia me dice por un montón de lados que debo temer, y por otro lado me dice que no teman. ¿Qué quedamos? ¿Temo o no temo? Y también parte de lo que leímos dice que las cosas del Espíritu son locura. Eso es algo que también, pues si son del Espíritu, ¿cómo son locura? Y utilicé ese último también para que se haga más fácil la interpretación de este punto. Escuche bien, cuando encontremos en las Escrituras citas bíblicas que aparentan estar en conflicto, tenemos que recordar que las reglas del reino espiritual son diferentes a las del reino natural. Esa enseñanza que yo quiero afirmar, está como la 5ª vez que lo digo. En la aplicación de esta verdad, de que las reglas son diferentes, gloria a Jesús, está la clave para solucionar estas cuestiones conflictivas en la Biblia y para interpretar correctamente el consejo bíblico. Porque hay que entender que hay una parte de esa área conflictiva, gloria a Jesús, que aplica al mundo natural, y hay otra parte que aplica al mundo espiritual. Repito, esta parte es una enseñanza clave. Hay una parte que aplica al reino natural y otra al reino espiritual. Vamos a coger el primer ejemplo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú coges eso y lo pones en el mundo natural, no hace sentido. No puedo ser fuerte y débil a la vez. Pero entonces, si aplica una parte al mundo natural y otra parte al mundo espiritual, entonces, wow, eureka, ahora hace sentido. Te lo voy a dar. Si soy débil en el mundo o el reino natural, entonces soy fuerte en el mundo espiritual. Escúchalo bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si soy débil, cuando soy débil en el mundo natural, entonces soy fuerte en el mundo espiritual, porque no dependo de mis capacidades naturales, de mi propia fuerza, sino que dependo de las capacidades infinitas de un Dios vivo, aleluya, y poderoso. Ya no dependo de mí mismo, sino que dependo de Dios, aleluya. Este pasaje, esta interpretación, también aplica, hermano, gloria a Jesús, a aquella bienaventuranza. ¿Se acuerdan que a veces se nos hace difícil de interpretar? Que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De un resultado ahí, un beneficio. Pero eso de pobres de espíritu, aplica a esto. Gloria a Jesús, bendito el Señor. Es la persona que no depende de sí mismo, de sus conocimientos, gloria a Jesús, sino que depende de Dios. Gloria a Jesús, bendito el Señor. Ahora, el otro de que en algunas ocasiones la Biblia me dice que tema y en otro que no temas, gloria a Jesús. Es lo mismo, una parte aplica al reino natural, a lo natural, y una parte aplica a lo espiritual. No debo tener temor en el mundo natural. ¿Por qué? Porque todo es temporal y termina, gloria a Jesús. Pero sí debo tener temor en el mundo espiritual, ya que Dios tiene el poder para rescatarme o para condenarme por toda la eternidad. Ahí aclara todos estos pasajes y usted los acomoda en ese sentido, y ahí es que está la explicación. También esto de que, ¿verdad?, las cosas del Espíritu son locura, gloria a Jesús. En el mundo natural las cosas de Dios parecen locura conforme a la lógica humana, pero en el mundo espiritual hacen perfecto sentido, gloria a Jesús. Vamos a seguir dándole a eso un poquito más, gloria a Jesús. Tenemos que recordar que para conocer la voluntad de Dios, hermano, y vivirla, tenemos que discernir
y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso está en el texto base y esa es la enseñanza principal. Esto quiere decir que lo que parece ilógico desde el punto de vista humano puede hacer perfecta lógica desde el punto de vista de Dios. Aleluya. Por eso usted ve que mucha gente usando su razonamiento, ¿por qué Dios permite estas cosas? Gloria a Jesús. Lo están racionalizando desde la lógica humana. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Gloria a Jesús. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 11. Él dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es grande o no es grande? Gloria a Jesús. Una parte aplica al reino natural, otra aplica al reino espiritual. Gloria a Jesús. Porque Jesús lo dice claramente, entre los que han nacido de mujer, acá en lo natural, no hay ningún otro profeta, sacerdote. Juan el Bautista, ha sido el mayor. Pero en el reino de los cielos las cosas diferentes. Eso es lo que está diciendo. Gloria a Jesús. En el reino de los cielos no hay título. A alguna gente le gusta licenciado fulano de tal, doctor fulano de tal, ingeniero fulano de tal. Gloria a Jesús. Aún dentro de las iglesias, el apóstol o la apóstol fulano de tal, gloria a Jesús. Y ese título le causa, ¿verdad?, un poquito de orgullo y hasta soberbia. En el cielo no hay título. Eso se quema, es hojarasca. Gloria a Jesús. Si Jesús dice esto de Juan el Bautista, que es el mayor que haya nacido de mujer, gloria a Jesús, dice que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Allá los títulos no cuentan, hermano. Allá lo que cuenta es haber llegado allí y que todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo que el mayor es que él? Gloria a Jesús. Bueno, allá el que haya llegado al reino de los cielos, mayor es que él acá en el mundo natural. Gloria a Jesús. Por lo tanto, llegar al cielo es la meta principal. Gloria a Jesús. Y en el camino, ayudar al más posible que lleguen allá. Un ejemplo más. En Santiago capítulo 1 verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria a Jesús. Gozo en las pruebas. ¿Quién se goza de estar enfermo o de tener una crisis? Pues lo mismo, hermano. Una cosa aplica al mundo natural y otra al mundo espiritual. Tú puedes tener las pruebas en el mundo natural, gloria a Jesús, que te causen tristeza, que te causen lágrimas, gloria a Jesús. Pero en el mundo espiritual tú puedes tener gozo. El gozo de la salvación, el gozo de la esperanza de un día abrazando con Cristo, gloria a Jesús. El gozo de que Dios está con nosotros a nuestro lado. El gozo del Espíritu cuando siento su presencia, sin importar las circunstancias. Uno aplica al mundo natural, otro. Tenemos acceso al mundo espiritual. Y tenemos que reconocer que a través de las pruebas que terminamos y culminamos nuestra carrera, hermano, para llegar y entrar al reino espiritual de Dios. Hay otro dicho aquí de timing, muchas veces en las escrituras, en el cual las cosas pueden ser diferentes en ambos reinos. Y esto parece ser incidental, pero en el tercer punto le vamos a dar la explicación. Esto del tiempo en que las cosas se cumplen es bien importante, hermano. Y ahí es que vamos a dar el énfasis al punto de la fe. Bendito el Señor. Vamos a entrar en eso. El tercer punto, gloria a Dios, aleluya. Y es el más importante. Tenemos que activar nuestra fe, hermano. Consciente de que la fe es lo que nos da acceso al mundo espiritual, al reino de Dios. O sea, tenemos acceso al mundo espiritual desde el mundo natural por medio de la fe. Jesús trató de hacernos entender eso lo más posible. Y trató de entendernos, dando conocimiento de cómo son las cosas en el reino de Dios. Usó una serie de historias y parábolas que usualmente comenzaban, el reino de Dios es semejante a, para enseñarnos. De hecho, cuando comenzó a predicar el evangelio, le llamó el evangelio del reino. Aleluya. No del reino, gloria a Jesús, natural. Cuando Pilato le habló de que si era un rey, le dijo, no, mi reino no es
de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 4, verso 17 también dijo Jesús, dice que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado acá al mundo, al reino físico, natural, gloria a Jesús. Y una de las cosas que más enfatizó Jesús es que la entrada a su reino no será basada en méritos, conforme a las reglas del mundo. Eso confunde a mucha gente, gloria a Jesús. No es por obra, es por gracia. Mira cómo dijo en Lucas capítulo 18, verso 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Mató a los sabios y a los doctores de la ley. Gloria a Jesús. Hay que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Qué implica eso? Implica una fe sencilla, hermano. Aceptar las cosas sin buscarle las 20 patas al gato que no las tiene. O 5. Una fe sencilla, hermano. Por medio de esa fe sencilla en Jesucristo tenemos acceso al reino espiritual en el tiempo de su venida o de nuestra partida. Pero ¿y ahora? ¿No tenemos acceso a esos beneficios? Seguro que sí. Yo entiendo que la respuesta es sí, y es por medio de la fe. Tenemos acceso a los beneficios del reino espiritual por medio de la fe. Y cuando se habla de fe, rápido todo el mundo va a Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Jesús. ¿Es cierto? Gloria a Jesús. La fe implica certeza y convicción, que quiere decir seguridad absoluta en lo que no se ve, pero que se espera. No como una simple esperanza, sino con confianza y certidumbre. Gloria a Jesús. Y ese nivel de fe, hermano, es el que Dios quiere que todos ejercitemos. Ese, gloria a Jesús. Porque ese nivel de fe que nos permite penetrar al reino espiritual para declarar como hecho, como recibido, lo que es voluntad de Dios o propósito para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Algunos confunden este tipo de fe y lo aplican solamente a pedir o recibir cosas materiales cuando el énfasis es en lo espiritual. Si es verdad, Jesús dijo, pedid y recibiréis. Pero el énfasis no es en lo material. Eso confunde a muchos. Gloria a Jesús. Que tienes que pedir. Predicadores, hermano. Tienes que ser específico con Dios. Si necesitas un Cadillac, tienes que decirle el color, la marca de goma, yo no sé qué. Y dice, yo me acuerdo cuando Jesús dijo, erráis desconociendo las escrituras. Gloria a Dios. Y tratan de aplicar la lógica natural al mundo espiritual cuando no mezclan. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Entonces, más bien lo que estamos hablando es visualizar como realizado en el mundo espiritual, en el reino espiritual, lo que no vemos en el reino natural con los ojos físicos. Es poder declarar, está hecho, lo recibo, lo creo, lo hago creyendo, te obedezco creyendo en tus promesas. Gloria a Jesús. Y quiero hacer énfasis en eso, porque la fe no es solamente para recibir promesas o cosas físicas, sino más bien para obedecer. Lo que se exalta en Hebreos 11 no fue la fe de recibir, sino la fe de obedecer la dirección de Dios. Escúchelo bien. Vaya de nuevo a Hebreos 11 y léalo después de haber visto este estudio. Porque mucha gente se ha confundido con esto. Gloria a Dios. Mira cómo dice un par de ejemplitos nada más de Hebreos 11. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué fe se está exaltando ahí? ¿La de recibir o la de obedecer? Cuando fue advertido, obedeció y hizo el arca. En Hebreos 11:8, el siguiente es más específico todavía. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Jesús. ¿Qué fe se exalta ahí? ¿Lo que recibió Abraham, que creyó y lo recibió? ¿O la fe de obedecer? Gloria a Jesús. ¿Está claro, hermano? Gloria a Jesús. Y después lo remata
ese mismo hebreo diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe del dame, 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 dame. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Para entender lo que yo estoy diciendo, hermano, es necesario que escudriñemos otro verso bíblico ahí en Hebreo 11, que es un verso que generalmente no se escudriña mucho. Gloria a Dios. Pero que habla más de la fe que el mismo Hebreo 11, 1. Escuché bien lo que me atreví a decir ahí. Un verso que no es Hebreo 11.1 y habla más de la fe que ese mismo verso de Hebreo 11.1. Es Hebreo capítulo 11, verso 13. Márquelo en su Biblia, si no lo tiene marcado. Dice ese hebreo, ese versículo, Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Todos los que había mencionado, desde Abraham, Noé, todos los que había mencionado ahí. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo es eso? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, cuando yo vi este verso y lo había leído quizás cientos de veces, eso fue lo que llaman un eureka moment. Lo encontré, la clave de lo que yo tanto he escudriñado sobre la fe. Gloria a Jesús. Este texto habla de 4 acciones principales que son la evidencia de que hemos logrado acceso al mundo espiritual por la fe. 4 puntos principales: creyéndolo, mirándolo, saludándolo y confesándolo. Gloria a Jesús. Y aparenta ser una enseñanza o una declaración contradictoria. Gloria a Jesús. Dice que lo creyeron, ellos obedecieron, pero no lo recibieron. De nuevo, cuando aplicamos lo de reino natural versus reino espiritual, no lo recibieron en el reino natural, porque no era para el tiempo de ellos. Aleluya. Pero lo creyeron y lo recibieron en el reino espiritual, y se hizo realidad en el tiempo determinado por Dios. Aleluya. Así hay que repetirlo o darle para atrás. Aleluya. No lo recibieron en el reino natural, porque no era para el tiempo de ellos. Se exalta la fe que obedecieron de las promesas, gloria a Jesús. Pero dice que no recibieron lo prometido. Gloria a Dios, porque no era para el tiempo de ellos. Pero lo creyeron y lo recibieron en el reino espiritual. Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. En un verso más adelante. Nunca lo vieron en lo físico. Las promesas que Dios le había hecho. Abraham no vio todas las promesas que Dios le había hecho. Gloria a Jesús. Vio la del hijo, pero el gesto de la descendencia no lo vio. Y el gesto de las promesas no lo vio. El Señor le dijo, mira, trépate en este monte. Todo lo que ves ahí será tuyo. No llegó a ser de él. Porque no era para él, para el tiempo de él. Era para su descendencia a través de él. ¿Hay alguna confirmación bíblica de esta interpretación que yo estoy haciendo? Gloria a Jesús, así la hay, hermano. Y Dios se la dio a Pedro. Y esto fue otro eureka moment, lo encontré. ¿Qué es esto? Esto amaja con aquello, no aparenta, pero sí amaja. Y me confirma aquello otro. Gloria a Jesús. De nuevo, la pregunta es, ¿qué cosa prometida no recibieron? Porque dice que no recibieron lo prometido. Y lo creyeron por la fe y se exalta esa fe, aunque no lo recibieron. El fundamento y la esperanza que era base de la fe que ellos tenían. Escuche bien lo que dijo Pedro, para, ¿verdad?, que él habla de esta situación. Dice, eso se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, hermano. Esto es sacándole el jugo a la palabra. Esto es un gozo, una alegría, hermano. Aleluya. Dice, los profetas, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los que leen la carta, está hablando del Mesías, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, aquí está hablando de la promesa que fue dada a Abraham de que a través de su descendencia vendría una bendición a todas las naciones. Y dice, los profetas profetizaron de esto y dieron profecías y hablaron de qué cosas, qué personas, y escudriñaron. El verso 12 dice, a esto se les reveló, sin embargo, que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, lo que está diciendo ahí es que, mire lo que dice, que no para sí mismo, sino para nosotros en el futuro, administraba las cosas que ahora nosotros hemos visto realizadas. Gloria a Jesús. Dice que los siervos que Dios usó en el pasado, hermano, eran parte de un plan que ellos mismos no iban a haber cumplido porque no era para su tiempo. Y usted y yo, hermano, hemos sido bendecidos. Gloria a Jesús. Que estamos viviendo en el tiempo que vimos eso realizado. Pero aún quedan cosas, gloria a Jesús, por cumplir, que quizás no es para nuestro tiempo. Y que nosotros las seguimos predicando, gloria a Jesús. El arrebatamiento. Puede que los años me quedan de vida, llegue, pero puede que no. Gloria a Jesús. Pero administramos cosas, hermano, en el reino espiritual, que aunque no veamos cumplido lo prometido en nosotros, gloria a Jesús, las siguientes generaciones lo verán. Alabado sea Jesús. Cuando esperes algo de Dios, hermano, cuando tengas una promesa de Dios y esperes algo de Dios y has obedecido la voluntad de Dios, ejercita esas 4 acciones que dice ese verso. Gloria a Jesús. Cuando Dios te hable sobre un ministerio, obedece y ejercita tu fe. Cuando recibas promesas sobre tus hijos, mantente obediente, sirviendo a Dios y ejercita las 4 acciones. ¿Cuáles son las 4 acciones? Mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Gloria a Jesús. Amerita cogerla una por una en los 10 minutitos que nos quedan. Primera de ellas, mirándolo. ¿Se acuerda que en Hebreo 1 dijo la convicción de lo que no se ve? Aquí te dice, no, la fe tienes que mirarla. ¿Dónde? Si no se ve en lo físico, en lo espiritual. Quiere decir que aunque no se vea realizado en el mundo natural, míralo convencido que está realizado en el mundo espiritual de Dios. Si no lo ves en el reino natural, míralo en el reino espiritual. Lo primero, mirándolo. Promesa, ministerio, bendiciones de Dios. Número 2, creyéndolo. También explica lo de Hebreos 11:1. Dice la certeza de lo que se espera. Aquí dice, créelo. Certeza es seguridad, convicción. Creer sin sombra de duda ni de incertidumbre. Cree que ya Dios te lo concedió. ¿Cómo aplico eso? Aleluya. Esto. Mi hijo se salva. Mi hijo predica. Mi hijo te sirve. Aunque yo no lo vea ahora. Aunque no lo vea en lo que me queda de vida. Pero lo veo realizado, hecho en el mundo espiritual, en el reino espiritual, en el tiempo de Dios. Lo creo, lo recibo, está hecho. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ama aquí, ama. Lo creo, Dios, lo recibo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Hermano, esa fe es la que hace que lo que espera se traslade del reino físico, del reino natural al reino espiritual y del reino espiritual al reino natural. Gloria a Jesús. Aquello que está hecho allá en el reino espiritual viene a hacerse una realidad para que yo lo pueda ver, para que yo pueda disfrutar de ello. Es más, aunque no lo vea, porque dice allá que no lo vieron, está hecho para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Vamos a la tercera. Saludándolo.
¿Un saludo qué es? Una bienvenida. Hola, te estaba esperando. Promesa, te estaba esperando. Hola, llegaste. Aleluya. Implica un recibimiento, un agradecimiento al Señor por lo recibido, hermano. De lo prometido, con certeza. Y aunque aún no lo veas, eso es lo difícil. Lo vas a saludar aunque no lo veas. Gloria a Jesús. Estás aquí, te recibo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Lo recibo. Promesa, te doy la bienvenida. Gloria a Jesús. Te estaba esperando. Estás aquí. Lo creo. Cuarto punto. Confesándolo. Confesión es una declaración de fe que afirma lo realizado. Gloria a Jesús. Implica que tus labios declaren o exterioricen la fe interna que ya recibiste lo esperado. Está hecho. Lo creo. Te doy gracias, Señor. Lo confiesa. Hermano, nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen un poder que nosotros mismos a veces no estamos conscientes. Cuando usted declara algo, hay poder en esa declaración, en esas palabras. Y no estoy hablando de declaraciones, ¿verdad? Estoy hablando de lo espiritual. Cuando usted declara algo en el nombre del Señor, hay poder en esas palabras. Gloria a Jesús. Lo que confieses, conforme a tu fe, será hecho. Si confiesas derrota, derrota recibirás. Si confiesas victoria, la victoria ya es tuya. En el reino espiritual, ya está hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Podemos percibir, hermano, y discernir las cosas del reino espiritual si lo hacemos como espiritualmente, no con la lógica humana. Gloria a Jesús. Solo el Espíritu Santo en nuestra vida nos da esa capacidad. Pero ¿cómo pongo en práctica todo esto? Palabra y Espíritu Santo. No hay otra receta. Palabra y Espíritu Santo. Que la palabra habite en tu corazón en abundancia, hermano. Que sea como un torrente incontenible que cubra toda tu mente y todo lo que hace. Gloria a Jesús. La palabra, hay vida. Tiene que habitar en tu corazón. Y si eres un ministro, que ministra, evangelista, lo que sea, ¿verdad? Que están ministrando, aún los que cantan, tiene que haber palabra en abundancia. Gloria a Jesús. Los predicadores, y no tienes tema para predicar, tienes que leer más la palabra. Y estar pendiente, tener tus sentidos espirituales abiertos y tomar nota, porque van a llegar los eureka moments. Los momentos en que tú lees algo que ya leíste 1000 veces anteriormente y dices, pero mira lo que dice aquí. Gloria a Jesús. Dios te va a dar palabra si te metes en su palabra. Gloria a Jesús. Que la palabra de Dios habite en tu corazón con abundancia. Con abundancia. Gloria a Dios. Y que la presencia del Señor sea una realidad en tu vida. Estas dos cosas juntas no pueden estar la una o la otra solamente. Si hay mucha palabra y no hay presencia, sabiduría humana se convierte. Lo dice Salomón, fatiga para la carne. Si hay presencia y no hay palabra, mucha exhortación y poco fundamento. Pero si las dos cosas están, aleluya, esa es la mezcla especial de Dios. Aleluya, esa es la receta de Dios. Palabra y presencia. Gloria a Jesús. Entonces sí que te vas a desarrollar un cristiano, ¿verdad? Maduro, completo, gloria a Jesús. Y va a haber abundancia de consejos en las exhortaciones y las palabras que tú traes. Ora y medita en las cosas de Dios continuamente. Estamos terminando. Para resumir, hermano, tenemos que vivir conscientes. Che bien, estas son las enseñanzas resumidas. De que en todo momento alrededor nuestro hay un mundo espiritual activo. Tenemos que recordar que debemos discernir las cosas que son del Espíritu espiritualmente para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando tratamos de usar la lógica humana para discernir lo espiritual, sabemos que vamos a errar. Tenemos que recordar que las reglas en el reino espiritual son diferentes a las del reino natural. Y tenemos la capacidad de discernir y entender la voluntad de Dios, especialmente respecto a lo establecido en su palabra,
si internalizamos que hay partes que aplican al reino natural y otras partes al reino espiritual. Y finalmente, tenemos acceso a ese mundo espiritual, a ese reino de Dios, por medio de la fe. Aleluya. Y no la fe de pedir, la fe de obedecer y la fe que implica los 4 puntos principales, gloria a Jesús, que ya estudiamos. Vamos a volver a la base bíblica que tocamos al principio, gloria a Jesús. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No es con el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso dice el apóstol a la iglesia de Corinto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, no con la lógica humana. ¿Ve cómo este texto hace sentido? Como que amaja todo lo que hablamos. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y ahí está sabiduría de parte de Dios. Damos por terminado este estudio, hermano.